Bueno, ya con esta segunda parte vamos a ver un poco lo que es psicosis, que es otra estructura clínica, así como es la neurosis. Bueno, la psicosis en la antigüedad era relacionada a una posición divina, ¿sí? Es decir, las personas que tenían psicosis eran vistas, había un pensamiento de tipo mágico, entonces era como traída por los dioses o castigo de los dioses, ¿sí? Después, cuando entra el paradigma religioso, también era considerada como enviada por el diablo, ¿sí? Después empieza ya una etapa de una concepción médica, pero todavía bastante estructurada bajo una concepción religiosa, entonces aparecían las instituciones, pero la concepción seguía siendo religiosa. Y después se avanza ya a la parte, digamos, a una etapa más científica, en donde se empiezan a estudiar todos estos trastornos, sobre todo a partir de digamos, del nacimiento del psicoanálisis, ¿sí? Tenemos que pensar que la psicosis se suele hablar en plural porque existen varias problemáticas, hay bastantes variaciones en la sintomatología, ¿sí? Respecto a los síntomas y signos que la persona experimenta. Tiene esta estructura características bastante particulares que la ponen dentro de la categoría de trastornos de la personalidad muchas veces, y también como trastorno paranoide de la personalidad o esquizoide de la personalidad, etcétera, pero cada uno tiene características específicas que lo diferencian entre sí. ¿Qué es la psicosis? O más o menos, para empezar, como de dónde viene la psicosis, ¿sí? Que tiene que ver con una ruptura de la realidad. Si bien la psicosis hoy en el DSM-5, en el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, tiene una concepción un poco más cognitiva, ¿sí? En donde hay mucha falla de lo que es la percepción de la realidad, ¿sí? Esto deviene también en bastantes síntomas cognitivos, ¿sí? De alteraciones en diferentes funciones cognitivas, como el lenguaje, como la atención, como las funciones ejecutivas, ¿sí? El psicoanálisis, cuando empieza a plantear la psicosis, ¿no? ¿Se acuerdan que en el video anterior les había hablado de las tópicas freudianas, ¿sí? Y yo les decía, a partir del año, ¿no? A partir de que el bebé puede diferenciarse por fuera de su madre, comienza lo que es el principio de realidad, ¿sí? Y yo decía, cada vez que nosotros tenemos una crisis, ¿no? Nuestra vida para Lacan está unida de significantes, ¿sí? Cada etapa significantes en forma de eslabón, ¿sí? Cada suceso que nosotros guardamos como significante, para nosotros atribuimos un monto de afecto, ¿sí? Constituye un eslabón de esta cadena que es la vida, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una crisis solemos volver a ese primer año de vida porque necesitamos un yo estable, ¿sí? Que se haya instaurado, si bien continúa su desarrollo, como decía, comienza en el primer año de vida y se vuelve a buscar ese yo estable en ese primer año de vida para que operen los mecanismos de defensa, ¿sí? Y poder, digamos, no desembocar en un trastorno, ¿sí? Necesitamos mecanismos de defensa que operen, ¿sí? Para proteger nuestro yo. En la psicosis lo que pasa es que allí, en ese primer año de vida, hubo cierto conflicto, ¿sí? Para que ese yo deviniera, ¿sí? Establemente. Con lo cual, si no hay un yo estable, lo que empieza a prevalecer es el ello, ¿sí? Que digamos es lo que predomina anteriormente al año. Con lo cual no hay un principio de realidad. Por eso las personas con psicosis, ¿no? Rompen con la realidad y se construyen una nueva. Esto no quiere decir que las personas siempre vivan en una irrealidad, ¿sí? Porque obviamente hay tratamientos psicofarmacológicos, psicoterapéuticos y demás, que los objetivos es que la persona pueda, obviamente, vivir en la sociedad.
Básicamente eso es gracias a la realidad, ¿sí? Es decir, el poder entrar en contacto con el mundo que nos rodea. Bien, esto un poco respecto a la psicosis, ¿no? Se rompe con la realidad y se construye una nueva, en donde conjuntamente, como decía, aparecen muchas dificultades en lo que son la percepción, es decir, la percepción es lo primero, ¿no? Lo que percibimos del mundo exterior. Después, eso que percibimos, digamos, se decodifica y se trabaja a nivel cognitivo, ¿sí? A través de nuestros sentidos se entran esos estímulos exteriores y se procesan a nivel cerebral. Bien, al tener toda la persona una percepción bastante alterada de la realidad, ¿no? Ve y percibe a través de sus sentidos todo muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso, las personas, además, algunos de los síntomas más prevalentes en la psicosis son ideas delirantes, alucinaciones, ¿sí? Muchos delirios y alucinaciones, lenguaje que suele ser desorganizado, totalmente descontextualizado, un comportamiento catatónico, ¿sí? Y síntomas negativos, que los síntomas negativos incluyen aplanamiento afectivo, entonces van a tener muchísimas dificultades para relacionarse con los demás, abulia, que es la falta de motivación, ¿sí? Y también se subdivide la psicosis y la esquizofrenia según su sintomatología, ¿sí? De tipo paranoide, tipo desorganizado, tipo catatónico, trastorno indiferenciado o de tipo residual, ¿sí? También existe el trastorno psicótico breve, que es un cuadro que presenta uno o más de los síntomas de alucinación, delirio, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o desorganizado, y que esos episodios son inferiores a un mes, ¿sí? Son como más situacionales. Y muy poco tiempo de interferencia. Después tenemos el trastorno psicótico compartido, que se da entre dos personas que tienen una estrecha también relación, ¿sí? Entonces, como que comparten la sintomatología. Después tenemos los trastornos bipolares, ¿sí? Que se incluyen dentro de los trastornos de ánimo, en donde hay obviamente episodios hipomaníacos o depresivos, se puede dar más maníaco o más depresivo o de tipo mixto, ¿sí? Que la persona rota, ¿sí? En situaciones de estado de ánimo o muy maníaco, muy depresivo. Provocan malestares significativamente clínicamente deteriorados a nivel vital de la vida, ¿no? Un deterioro social, laboral, y también se debe especificar si este es leve, moderado, ¿sí? O grave, y la duración de los episodios bipolares, es decir, la variación del estado de ánimo maníaco o depresivo, ¿sí? En trastorno bipolar 1 es una subcategorización que incluye el primer episodio maníaco o depresivo. En el 2 es cuando hay historia de más de un episodio depresivo mayor o hipomaníaco, y el trastorno ciclotímico es cuando hay numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y también depresivos que no alcanzan para ser considerados un depresivo mayor, ¿sí? Después, además tenemos el trastorno delirante, que incluye ideas delirantes, extrañas, durante al menos un mes, que no cumple con los criterios de esquizofrenia porque no se dan todos los síntomas, ¿sí? Y existen también varias clases de trastornos delirantes: erotomaníaco, celotípico, grandiosidad, persecutorio, somático, mixto y el no especificado, en donde las ideas delirantes pueden ser, digamos, el foco cualquier cosa, ¿no? Suponer en el erotomaníaco que una persona gusta de él, ¿no? O que está obsesionado, o de grandiosidad, que se creen superiores a cualquier otra persona, ¿sí?
Después tenemos los trastornos de personalidad y paranoia, ¿sí? Que es cuando aparecen manifestaciones que no cumplen con los criterios específicos de la esquizofrenia o de la psicosis, ¿sí? En el trastorno paranoide de la personalidad se manifiesta a través de desconfianza de las intenciones de los demás, ¿sí? Todo el tiempo piensan que los demás lo juzgan de manera mal, ¿sí? Y piensan que además las otras personas lo van a engañar, le van a hacer daño, ¿sí? Se presentan de alguna manera rencorosos, percibiendo ataques aparte hacia su persona que no son visibles para otras personas, ¿sí? Son ideas paranoias, ¿no? Como que la otra persona le va a hacer daño y demás, ¿sí? En general son razonamientos aparentemente correctos, pero las premisas son falsas, ¿sí? Y para la psiquiatría no es una identidad aparte porque presenta síntomas además propios, y para el psicoanálisis sí es una forma de psicosis, ¿sí? Por eso decía, la psiquiatría hoy tiene una concepción entre psicoanálisis, digamos, y psicología cognitiva, en donde también se detallan, ¿no? Obviamente, a partir de ciertas perturbaciones psíquicas, conjuntamente perturbaciones cognitivas bastante severas, ¿sí? Como decía, entonces, dentro de lo que es la psicosis, el psicoanálisis lo separa en tres grandes grupos: paranoia, esquizofrenia y melancolía. Melancolía refiere más a cierto trastorno del ánimo, donde la persona experimenta a través de una situación vivida obviamente como dolorosa para la persona, un estado de angustia, ¿sí? La construcción subjetiva del sujeto dentro de alguna de estas estructuras no es modificable, pero el psicoanálisis sostiene diferentes maneras de situarse en estas relaciones subjetivas. Entonces se trata de los modos en que una persona encuentra para ubicarse frente a otra persona. Todas las personas, según el psicoanálisis, nos posicionamos de alguna de estas tres grandes estructuras, ¿sí? Neurosis, psicosis o perversión, que perversión para el psicoanálisis era la elección sexual anormal, ¿no? Y anormal se consideraba la elección sexual de un mismo género, juguetes, fetiches y demás, ¿no? Esta formación o posicionamiento de estas estructuras depende de la trama edípica, cómo se haya resuelto, ¿sí? Y la falta de completud del otro también. En la neurosis entonces se reprime lo que es el significante, que es el significante fálico, del que estamos hablando dentro de lo que es la estructura neurótica, y la psicosis en realidad expulsa la significación, no registra la trama edípica, ¿sí? De la manera en que sí lo hace la neurosis, ¿sí? Y la perversión, el significante primordial, se mantiene, pero se reniega del mismo. Como decía, el significante tiene que ver con la entrada de la ley, ¿sí? En la trama edípica a través de la representación del falo, lo que ayuda a resolver también el conflicto que se da entre el niño, la niña, con su madre, ¿sí? Y esta entrada de la ley va a ser el padre, ¿sí? Como función que marca la legalidad de lo que se puede y de lo que no se puede, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se forme, de cómo se resuelva la trama edípica, ¿sí? En representación de la entrada de la ley, que va a ser el padre, ¿sí? Como la función garante de entrada de la ley, dependiendo de esta relación edípica, es que se desembocarán en estas tres estructuras psíquicas, ¿sí? La neurosis por un lado, la psicosis por otro lado y la perversión por otro lado. Bien, entonces, dentro de la psicosis, la persona experimenta un montón de disfunciones cognitivas, ¿sí? Lo que hace que tenga esta desconexión con la realidad. Hay tipos de psicosis que, como decía, que son breves. También hay algunas personas que experimentan episodios, ¿no? Lo que es denominado, si lo habrán escuchado en reiteradas oportunidades, los episodios psicóticos, o también denominados brotes psicóticos, en donde la persona en un corto
lapso pierde el contacto con la realidad, ¿no? Y sufre sobre todo alucinaciones o delirios, ¿sí? Sobre todo esto se han escuchado muchísimas veces en personas que cometen algún hecho delictivo, ¿no? O en personas que están bajo la situación de consumo, ¿sí? No hace falta que la persona esté actualmente bajo el efecto de las drogas, sino que también lo que pasa en las personas que consumen es que ya, digamos, tras mucho tiempo, ¿sí?, de ingerir sustancias tóxicas, el cerebro, las neuronas del cerebro, ¿sí?, se van como desconectando y se producen disfunciones cognitivas, ¿sí?, que tras largo periodo puede provocar esta desconexión con la realidad, como recién decía, ¿sí?, y episodios de alucinación y de delirios que interfieren con la vida del sujeto, obviamente. Pero bueno, para tener en cuenta, hay obviamente como acompañantes podemos tener un acompañamiento con una persona que tiene esquizofrenia, digamos que es el tipo de psicosis más grave, ¿sí?, que generalmente son las personas que sufren casi todos los síntomas, ¿sí?, alucinaciones, delirios, ¿sí?, pueden tener episodios. En estos episodios que recién mencionaba, la persona puede desconocer a la otra persona inclusive, ¿no? Y ahí hay que tomar ciertas precauciones en la intervención, pero generalmente son personas que se encuentran de alguna manera estables, ¿sí?, porque obviamente las personas que tienen gran falla en lo que es la interpretación de la realidad y al no percibir la realidad, ¿no?, o tener estas dificultades, bueno, se encuentran hospitalizadas, ¿bien? Y nuestro acompañamiento va a tener que ver en estos casos siempre, ¿no?, tanto en cualquiera de las dos estructuras, con una escucha activa, ¿sí?, de la persona, tratar de no ridiculizar, ¿no?, tampoco en el caso de lo que es la psicosis, no contradecir o no afirmar las alucinaciones que presentan, ¿no? Puede tocar estar en un acompañamiento y que la persona empiece a alucinar alguna situación, o tener idea persecutoria también, ¿no?, de que alguien le quiere hacer daño. Y también experimentan síntomas a partir de esas ideas persecutorias o de esas alucinaciones, ¿sí? Pero bueno, diferenciar estas dos bien, ¿sí? La neurosis entonces tiene que ver eh, con un trastorno, bueno, puede desembocar en varios trastornos, por ejemplo, sobre todo de ansiedad, ¿sí?, pero que el sujeto puede de alguna manera retomar el funcionamiento de su vida cotidiana, ¿sí? Obviamente también los tratamientos incluyen psicoterapia y también psicofarmacología, pero que tiene que ver más con trastornos de ansiedad, ¿sí? Y que también hay que saber la causa de la ansiedad, ¿sí? Y en el trastorno psicótico, sobre todo en lo que es la esquizofrenia, es un trastorno de una estructura psíquica un poco más compleja, ¿no?, porque incluyen estos síntomas de alucinaciones y de delirios, de persecuciones, pero como decía, hay que tener solamente los recaudos necesarios. Bueno, entonces terminamos nuestra clase de hoy. Les deseo que tengan todos feliz Nochebuena, feliz Navidad, que disfruten en familia, ¿sí?, y nos estamos viendo seguro en otra oportunidad. Les mando un abrazo muy grande.